La grave crisis humanitaria y política que padece Venezuela va a llegar este jueves, hoy, nuevamente al seno de la Organización de Estados Americanos. Un grupo de diputados de la oposición venezolana se va a reunir con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, ante quien van a denunciar la situación de los presos políticos y también el bloqueo judicial a la Asamblea Nacional. Según Luis Florido, quien comanda esta misión legislativa, el objetivo del encuentro es estudiar los posibles mecanismos para proteger la democracia venezolana. Para ello, piensan solicitar a Almagro la activación de la Carta Democrática Interamericana. Según el documento de la OEA, el secretario general tiene la potestad de convocar un consejo permanente para que estudie la difícil coyuntura venezolana. La escasez, los altos índices de inseguridad, una grave crisis eléctrica y un enfrentamiento político sin precedentes son los ingredientes que hacen de Venezuela una bomba de tiempo a punto de explotar. Es por estas y varias razones más que desde diferentes puntos de la región se ha venido estudiando la posibilidad de pedir la activación de la Carta Democrática Interamericana como parte de la solución para el país. ¿Qué es la Carta Democrática? Es un mecanismo de la Organización de Estados Americanos en donde se establecen los procedimientos a seguir en dos casos específicos. Primero, cuando la democracia se interrumpe en un país integrante de la OEA. Y segundo, cuando el orden democrático ha sido seriamente alterado y la democracia está en riesgo. ¿Cómo se aplica? En el artículo 20 del documento se establece que cuando en un Estado se produzca una alteración que afecte su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general tendrá la potestad de convocar el Consejo Permanente para estudiar el caso. Según la situación, se podrá acudir a misiones diplomáticas. Pero si estas gestiones fallan, la OEA podrá tomar la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3 de los 34 Estados miembro. Dicha suspensión entrará en vigor de inmediato. Y en Venezuela, donde la crisis económica se suma al uso sistemático de la justicia para bloquear las decisiones que toma el Poder Legislativo, podría aplicarse este mecanismo interamericano. Me gustaría, si es que va a ser efectivo en algún momento, recibir el planteo formal de la Asamblea Nacional de Venezuela, estudiarlo como corresponde y en función de ello trasladar ese pedido al Consejo Permanente. Crisis fronteriza. Hay un precedente que pone en duda que Venezuela pueda ser sancionada en la OEA. Y es que el chavismo ejerce un control político y petrolero sobre varias naciones, sobre todo del bloque caribeño, asociado a Petrocaribe, situación que quedó en evidencia tras la crisis humanitaria en la frontera con Colombia a finales del 2015. La abstención de 11 países y la negativa de otros 5 sepultó la iniciativa colombiana de discutir las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas miles de colombianos que fueron expulsados del territorio venezolano. En materia internacional, ante una alteración del orden constitucional, cualquier Estado miembro de la OEA o su secretario general podrían solicitar la convocatoria de este Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes. Esto a fin de promover la normalización de una situación que ha sido alterada. En este caso, pues hablamos del país, de Venezuela. NTN 24 habla a esta hora con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Washington, D.C. a Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente de la Comisión de Política Exterior y miembro de la delegación que precisamente hoy se reúne con Luis Almagro. Diputado Florido, bienvenido a la mañana. Sí, buenos días. ¿Qué tipo de argumento van a presentar ustedes para pedir esta activación de la carta con la que se busca de alguna manera acordar la suspensión temporal del Estado miembro que ha alterado el orden democrático durante algunos años? En este caso hablamos de Venezuela. Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar de que nosotros vamos a la Organización de Estados Americanos para presentar la gravedad del caso, lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hubo una elección el pasado 6 de diciembre y a pesar de eso, a pesar de una gran victoria que obtuvo la fuerza de la Unidad Democrática, ha sido desconocida esta victoria por el Tribunal Supremo de Justicia, brazo político de Nicolás Maduro. Es por ello que nosotros, ante esa situación y ante la grave crisis humanitaria que está viviendo nuestro pueblo, con falta de medicamentos y de alimentos y en la inflación más grande de la América Latina, hemos venido a la Organización de Estados Americanos
para que el secretario general evalúe los distintos mecanismos de protección a la democracia, de protección al pueblo de Venezuela, que está sufriendo la calamidad de un gobierno que desconoce los principios de la democracia. La democracia se basa, por supuesto, en primer lugar, en la decisión del pueblo para elegir a sus autoridades, pero también la democracia es el ejercicio como tal de los derechos humanos de todos los ciudadanos y además del respeto supremo a la expresión de la voluntad popular. Esa voluntad popular ha sido, repito, desconocida y por tanto nosotros hoy hablamos con el secretario general para que busquemos y exploremos los mecanismos que la Organización de Estados Americanos provee para proteger al pueblo de Venezuela. Ahora, diputado, ya en otros casos, y lo veíamos en la nota que acabamos de presentar, la OEA no ha actuado en materia de Venezuela por ese apoyo que tiene el régimen de Nicolás Maduro por parte de muchos miembros de la OEA, por esa chequera petrolera de la cual dependen países especialmente del Caribe. Ellos se han encargado prácticamente de bloquear cualquier iniciativa que se dé dentro de la OEA para tratar de denunciar la situación y la crisis de derechos humanos que se vive en Venezuela. ¿Cómo van ustedes a contrarrestar ese lobby que hace del régimen de Nicolás Maduro dentro del organismo de la OEA? ¿Y qué esperan realmente que suceda? Porque en otras ocasiones, y con el caso de la crisis fronteriza, no pasó nada. Simplemente se intentó hacer algo, no se pudo y seguimos así. Bueno, sencillamente si los países miembros de la Organización de Estados Americanos cierran los ojos y no ven lo que está ocurriendo en nuestro país, pues evidentemente una situación como esta atentaría contra ellos mismos, contra la estabilidad de la región. Venezuela es una olla de presión sin válvula de escape. Una olla de presión sin válvula de escape puede explotar en cualquier momento y es lo que no queremos. Lo que queremos precisamente es que nuestro país tenga el derecho de producir una transición en paz hacia la democracia. Hay mecanismos en la Constitución establecidos, claramente establecidos, para generar los cambios, en este caso, y la sustitución de quien es presidente de la República en forma temporal. Y es por ello que nosotros estamos apelando a eso. Pero sería absolutamente imposible si nosotros no contamos con el concurso de la comunidad internacional para poder proteger esa democracia que hoy está pidiendo a gritos protección. No podemos dejar de observar lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que está ocurriendo en Venezuela puede ocurrir en cualquier país de la región. Y aquellos que han sido beneficiados por programas como el Petrocaribe y como algunas otras iniciativas de apoyo de nuestro país, bueno, queremos informarles que en Venezuela se acabó el dinero porque se lo robaron. Ese dinero ya está en las cuentas de bancos del exterior, de funcionarios públicos venezolanos. Es por tanto que el gobierno no tiene ni la capacidad de pagar las deudas viejas como el dinero que le deben a los productores agropecuarios de Uruguay, ni tampoco de cancelar los compromisos que han, en este caso, hecho con algunos otros países. Por tanto que es importante que todos los países del Caribe, que todos los países de la región vean que lo que está ocurriendo en Venezuela, estamos a las puertas del cambio y ese cambio político se va a producir y ese cambio político va a llegar. Y es por ello que es tan importante proteger en este momento al país. Venezuela está en este momento en la peor de sus circunstancias. Están muriendo los pacientes por falta de medicamentos, están muriendo niños por falta de insumos, están muriendo las personas que convulsionan por falta de una pequeña pastilla que les permite llevar su enfermedad con la máxima dignidad. Es por ello que la Organización de Estados Americanos tiene que activarse ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Esto no es un ruego que nosotros hacemos, eso está dispuesto en la misma organización, que es para proteger a los estados, y el pueblo es parte del Estado. Diputado, usted mencionaba... Nosotros por ello venimos aquí a la OEA, por Hace ello un momento, apelamos al secretario general. Usted decía, es importante que organismos internacionales se sumen a esta situación, hagan eco de lo que se está viviendo, de lo que exponemos en el mundo entero sobre la situación que vivimos en un país determinado, en este caso, en su caso, Venezuela. ¿Qué hacer con el régimen chavista? Es la gran pregunta, con Nicolás Maduro, para que haga caso a las peticiones internacionales, a los llamados de atención a la democracia, hechos ya por la ONU, por Amnistía
materia internacional. Ahora ustedes pues van a reunirse con Luis Almagro de la OEA. ¿Qué hacer para que esto no pase? Simplemente quede en un papel impreso un llamado a la democracia y de ahí no haya ningún cambio dentro de lo que es Venezuela. Sí ha habido, fíjate, sí ha habido cambio. Cuando nosotros observamos lo que ocurrió el pasado 6 de diciembre, hubo un cambio, a pesar de que todos decían que no íbamos a ganar las elecciones, que nos las iban a robar, que la comunidad internacional no nos iba a defender, pues ocurrió todo lo contrario, ganamos las elecciones, no nos las pudieron robar y la comunidad internacional estuvo atenta, alerta y nos apoyó de manera decisiva. Aquí hay 3 patas de la mesa de la democracia venezolana. La primera pata es el pueblo activo, el pueblo en la calle, el pueblo solicitando revocatorio, el pueblo apoyando los mecanismos constitucionales como la enmienda o la posible eventual constituyente. La segunda pata de la mesa es la Asamblea Nacional legislando, la Asamblea Nacional siguiendo adelante, la Asamblea Nacional no arrodillándose ante un gobierno que la quiera arrodillar. Y la tercera pata de esta mesa es la comunidad internacional, una comunidad internacional activa, una comunidad internacional que no solo observe lo que está ocurriendo en Venezuela, sino que tenga una posición mucho más activa, que levanten su voz ante el mundo, que expresen lo que no debe ocurrir en nuestro país. No podemos mirar hacia un lado mientras en Venezuela están muriendo niños por falta de medicamentos. No podemos mirar hacia un lado cuando en Venezuela se están vulnerando las garantías de la democracia. El orden constitucional en nuestro país lamentablemente se rompió y ese orden constitucional lo sostiene un poder recién electo como la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos, pero los poderes públicos que no son la Asamblea Nacional están a la orden, a la merced de Nicolás Maduro como jefe del Estado y jefe de esos poderes públicos. Él es el jefe de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, él es el jefe del Consejo Nacional Electoral, él es el jefe del poder moral republicano. Bueno, por eso estamos viviendo en Venezuela la grave crisis social, política y económica que hoy en día necesita esa válvula de escape. Parte de esa válvula de escape son los mecanismos de protección que tiene la Organización de Estados Americanos para la democracia y para los pueblos. No podemos dejar de entender que el sujeto de derecho en este caso es el pueblo y al pueblo es a quien debemos proteger. Diputado, ustedes ayer en Washington se reunieron con congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Estuvieron con Bob Menéndez, estuvieron con Ileana Ros-Lehtinen, estuvieron también con Marco Rubio. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de ellos? Porque hoy leemos en la prensa que Estados Unidos estaría manejando la posibilidad de extender estas sanciones contra funcionarios estadounidenses. ¿Cuál es la información que ustedes tienen al respecto? Bueno, nosotros, digamos, hemos tenido un discurso muy lineal con absolutamente todos los diputados, los senadores con quienes nos hemos reunido, que por cierto hemos recibido una atención muy clara y muy diáfana con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un conocimiento total día a día de lo que ocurre en nuestro país, hay una solidaridad importante. No solo lo hemos vivido aquí en los Estados Unidos, lo vivimos cuando estuvimos en Chile, cuando estuvimos en Brasil, cuando estuvimos en Uruguay, cuando estuvimos en República Dominicana, cuando estuvimos en México. La América Latina, la América toda, está poniendo y colocando sus ojos sobre Venezuela. Conocen la situación y nosotros les hemos solicitado, por supuesto, como en todas partes, la ayuda, que levanten su voz ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Nuestro país, por otra parte, requiere de medicamentos y de alimentos. También le hemos solicitado de que se pueda producir por parte de los Estados Unidos donación de alimentos y de medicamentos y esperamos que tengamos una respuesta pronto porque nuestro país está sufriendo y no merece un pueblo como el venezolano sufrir lo que está sufriendo el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Esto es un contrasentido con la riqueza que está en el subsuelo y la pobreza que tiene el venezolano. Pero también nosotros entendemos que la democracia no llueve, la democracia hay que conquistarla, por la democracia se lucha y por la libertad nosotros también estamos luchando y para ello necesitamos del concurso de todos, de los pueblos, de los gobiernos, pero también de los parlamentos hermanos que tienen entre partes de su misión ayudar a la estabilidad de la región, ayudar a la estabilidad de la América Latina, a la estabilidad de Venezuela. Y en eso hemos estado aquí en los Estados Unidos y hemos recibido la solidaridad total por parte de estos senadores.
Vamos a agradecer, con nosotros ha estado Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias por sus respuestas desde Washington, D.C. Hoy se reúne con el secretario general de la OEA y un buen día le deseamos. Muchas gracias.